Comenzamos Su Caso en Casa. Estamos en directo en nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-5150-15. ¿Cuáles serán las diferencias entre los regímenes pensionales existentes en Colombia? Es el tema de hoy. Los invito para que vayan participando desde ya en nuestras redes sociales y en las líneas telefónicas. Está con nosotros la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez. Ella es abogada especialista en pensiones. Gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerla acá, doctora. Hola, Paula. Janine, buenas Bienvenida. noches y buenas noches para todos. Muchas gracias. Y sobre todo con este tema tan interesante. Sí, súper interesante, y es muy importante que todos los que nos están viendo tengan muy claro la diferencia entre uno y otro régimen para que puedan hacer una buena elección al momento de tomar decisiones. Bueno, al comienzo del programa yo hacía como una especie de contexto para que entendamos un poquito de qué se tratan los regímenes pensionales. Y en Colombia existen dos tipos de regímenes. Uno es el de ahorro individual y el otro es el de prima media. En estos vamos a entrar en detalle más adelante porque yo sí quisiera, doctora Paula, que habláramos de esas diferencias existentes, entre ambos regímenes. Entre otras cosas, pues en el programa ya hemos trabajado el tema, pero las diferencias así puntualmente no. Bueno, entonces es muy importante que tengamos presente que la diferencia real está en la pensión de vejez. Porque en la pensión de invalidez y de sobrevivientes, que es cuando una persona pierde la capacidad laboral o cuando un afiliado fallece, o cuando un pensionado fallece, son los mismos requisitos en ambos regímenes, ¿cierto? Son los mismos requisitos, el mismo número de semanas nos exigen en ambos regímenes y se liquida la mesada pensional de la misma manera en el régimen de prima media y en el régimen de ahorro individual. Así que la diferencia real está en la pensión de vejez. Únicamente en esta pensión. Exacto. No de invalidez. Invalidez y muerte y sobrevivientes se liquidan igual y nos exigen las mismas semanas, los mismos requisitos. En vejez es donde está realmente la diferencia. Porque en el régimen de ahorro individual, cada afiliado tiene una cuenta individual, como su nombre lo dice el régimen. Una cuenta individual al que le hacemos aportes durante toda nuestra vida, y en cambio en el régimen de prima media es un fondo común donde todos aportamos y al final de nuestra vida laboral nos van a pagar la mesada pensional de ese fondo común, ¿cierto? Es generacional. Nosotros estamos aportando para pagar las pensiones de quienes se están pensionando hoy, mientras que en el régimen de ahorro individual eso no sucede, son cuentas individuales. Esa es la primera diferencia. Bueno, ahí está entonces clara esa primera diferencia. Enseguida vamos a hablar de más diferencias. ¿Son muchas o no, doctora? Son varias. Son varias diferencias entre ambos regímenes, para que estén muy pendientes, porque ahora vamos a saludar a María, que se encuentra en el municipio de San Rafael, en el oriente de Antioquia. Gracias por acompañarnos, María. Qué gusto saludarla en Su Caso en Casa. Adelante con su pregunta. Mira, la pregunta mía es que yo tengo una amiga que ya cumplió la fecha ya de pensión. Sí. Y ya está incapacitada hace un año porque le operaron un talón y no ha podido aliviar de eso. Entonces que la van a pensionar por el régimen de invalidez. Sí, pensión de invalidez. Sí, está incapacitada. Sí. Bueno, y su pregunta es, doña María. La pregunta es por qué la van a pensionar por invalidez, siendo que ella cumplió la edad ya de vejez. ¿Ella qué? Cumplió la edad de vejez. Cumplió la edad de vejez. Perfecto, está clara la pregunta, doctora Paula. Gracias a doña María por acompañarnos hoy en Su Caso en Casa, y la invito para que esté muy atenta a la respuesta de la doctora Paula. Bueno, en primer lugar, tenemos que conocer qué número de semanas tiene la afiliada, porque es posible que ya tenga la edad, pero no las semanas. Entonces, si tiene la edad y no tiene las semanas, pues no tiene los requisitos necesarios para acceder a la pensión de vejez, y es por eso que la están encaminando para obtener una pensión de invalidez. Es muy probable que sea esa la razón. Es muy probable que sea esa la razón. Sin embargo, la forma de verificar sería obtener la historia laboral para revisar qué número de semanas tienes y poder concretar exactamente el derecho o a la de vejez o a la de invalidez. Pues yo le voy a pedir entonces a doña María que esté muy atenta a una información muy útil que va a ser para ustedes, que aparecerá más adelante en pantalla, sobre la doctora Paula y su oficina de abogados para las personas que estén interesadas en consultarla. Está con nosotros Marta en el barrio Belén. La escuchamos, Marta, y bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, doña Marta, gracias. Cuénteme una cosita, qué pena con ustedes. A Yasmín la quiero mucho, Yasmín Parra la quiero mucho, mucho, mucho. Qué bonita, gracias, está en su casa. De las Flores Divinas, porque es que mi hijo también actúa en el Festival de las Flores. Ah, ¿sí? Sí, qué belleza. Bueno, mi señora, ¿y cuál es su pregunta? Mi pregunta es la siguiente: yo quiero saber si yo como pensionada sí tengo derecho a comer, pero yo tengo
Emergencia médica. Yo cada mes tengo que pagar 45.000 pesos. Sí, como pensionada tiene ¿Es derecho. pensionada? Sí, yo soy pensionada. Y pregunta si tiene derecho como pensionada a acceder a los servicios de Comeva, pero yo tengo emergencia médica, o sea que cada mes yo tengo que pagar. Ya. Está clara la pregunta también de doña Marta, gracias por acompañarnos y también la invito para que esté muy atenta a la orientación que le puede brindar la doctora Paula. Bueno, resulta que como pensionados mensualmente nos descuentan de nuestra mesada pensional un dinero que es el aporte para la EPS, el aporte para salud. Así que como pensionados estamos obligados a cotizar a la EPS y si usted está afiliada a su EPS Comeva, será Comeva quien le va a prestar sus servicios de salud. Ahora, si tiene un plan complementario o un servicio adicional, como usted nos dice que paga un valor adicional cada mes, pues ya habría que mirar qué coberturas tiene esa póliza adicional. Pero en el plan obligatorio de salud, usted como pensionada tiene el derecho a disfrutar de todos sus servicios. Muy bien. Doctora Paula, qué agradable, qué clara es en sus conceptos. Ella es la primera vez que nos visita aquí en el programa y esperamos que nos siga acompañando. Gracias nuevamente por estar hoy acá. Muchas gracias. Y para los televidentes interesados en saber más acerca de la oficina de abogados de la doctora Paula, esta información comercial es bien interesante. ¿Desea trasladarse de régimen de pensiones y pasó el tiempo para hacerlo? Tu Futuro Abogados en Pensiones le tiene la solución. Asesoría gratuita. Consúltenos 514-1187. Ahí está entonces la oficina de abogados de la doctora Paula. Y a esta hora saludamos también a Javier que nos acompaña en el barrio Robledo. Bienvenido, ¿y cuál es su pregunta? Buenas Javier. tardes. Mi pregunta es, más que todo, el martes habló el doctor que... El doctor Hidalgo. Sí. No pude comunicarme. Sí, señor. No me entró la llamada, pero la pregunta mía más que todo era para él. Sí. Porque él dijo que toda persona que en el año 94 haya trabajado 15 años continuos en una empresa tiene derecho a la pensión. Y yo trabajé del 60 al 76 en Fabricato. Trabajé 15 años, 4 meses, 11 días. Bueno, no se me vaya a ir por si la doctora Paula tiene alguna pregunta para usted. Si bien está el doctor Hidalgo, pues la doctora Paula, como abogada especialista en pensiones, por supuesto, también podrá brindarle esa información. Gracias, Javier, por acompañarnos. Está clarísimo. Solamente tiene ese tiempo de servicio. ¿Solo ese tiempo de servicio, señor Javier? ¿Cómo? Le pregunto a la doctora Paula si solamente laboró ese tiempo que nos acaba de mencionar. No, laboré más tiempo, pero más que todo el bastante es ese. Los 15 años, 4 meses, 11 días que laboré en Fabricato. Muy bien. ¿Y las semanas cotizadas? Tengo 561 semanas. 561. Muy Pero bien, gracias por... Tengo 75 años y medio. Sí, señor. Gracias por acompañarnos, doctora Paula. ¿Cómo podemos... Bueno, resulta que a Javier? El régimen de transición que se estableció en el artículo 36 de la Ley 100 establece que las personas que al 1 de abril del 94 contaran con más de 15 años de servicio, que en este caso es lo que le está haciendo alusión, tenían derecho al régimen de transición, es decir, que no le aplicarían la Ley 100, que es la nueva norma, sino que le aplicarían la norma anterior. Sí. Ese es el beneficio de estar en transición. No significa que con los 15 años tenga derecho a la pensión, sino que tiene derecho a que le respeten la norma anterior. Ya. Entonces muchas veces se confunden en el requisito de estar en transición a requisito de pensión. Una cosa es tener transición, otra cosa es tener derecho a la pensión. En el caso de él, si tenía 15 años al 94, pues tenía régimen de transición, pero debía cumplir las semanas necesarias para acceder a la pensión de vejez. Si tiene 500 y pico, entonces habría que mirar en qué época, porque con transición uno podía pensionarse con 500 semanas si eran cotizadas entre los 40 y 60 años de los hombres. Entonces, para el caso del señor, es revisar si entre sus 40 y sus 60 años de edad cotizó esas 500 semanas. Es necesario que revisemos la historia laboral para que determinemos el derecho
a dicha prestación. Muy buena conversadora, doctora Paula, muy clara en sus conceptos, como le decía ahorita. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy estamos hablando de las diferencias entre regímenes pensionales. Si bien es un tema específico, pues la doctora Paula, como abogada especialista en el tema de pensiones, también está en capacidad de resolver las inquietudes que ustedes tienen frente a esta temática. Y precisamente nos acompaña, me dijeron, el señor Hernando, que se encuentra ¿dónde? Sí, de Barranquilla. En Barranquilla. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias. Saludo especial para los televidentes que están en esa bella ciudad de Colombia. Su pregunta. Gracias, muy amable. Y le vamos a pedir un favor, y es que le baje todo el volumen al televisor, don Hernando. Muy amable. Bueno, buenas noches. Sí, señor. Para la doctora Paula, ¿quién tiene derecho al 14%? Yo salí con prima media. Régimen de prima media. El régimen de prima media. Sí. ¿Quién tiene derecho al 14%? Muy bien. Gracias, don Hernando, por estar con nosotros, en su caso en casa, doctora Paula. Bueno, don Hernando, resulta que el incremento pensional del 14% por tener esposa o compañera permanente a cargo está contemplado en un decreto del año 90. Entonces, solo tienen derecho a él los pensionados por vejez a los que les hayan aplicado el decreto 758 del 90 por régimen de transición o que se hayan pensionado en esa época. De resto, nadie más. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para determinar su derecho es revisar la resolución a ver qué norma le aplicaron. Si le aplicaron el decreto 758 del año 90, tiene derecho a dicho incremento siempre y cuando su esposa o compañera permanente pueda demostrar convivencia y dependencia económica con usted. Bueno, yo le voy a pedir al señor Nelson, que se encuentra en la línea, él nos acompaña desde el barrio Robledo, que nos dé un minutico para que avancemos un poquito más en esas diferencias entre los regímenes pensionales. ¿Cuál es otra diferencia? Ya mencionamos que es la pensión de invalidez. Bueno, ¿cuál es otra diferencia? Entonces, la Paula? diferencia, ya dijimos que en esta vida una cuenta individual y allá era un fondo común, es la primera diferencia. La segunda diferencia es que en el régimen de ahorro individual nuestra mesada pensional depende del capital que tengamos acumulado, del capital que ahorramos durante toda nuestra vida. El régimen de ahorro individual es el que administran los fondos privados. Exacto, y nuestra mesada pensional, el valor de nuestra mesada depende del capital que tengamos acumulado al final de nuestra vida laboral. Mientras que en Colpensiones no depende para nada del capital que hayamos acumulado, depende del número de semanas que hayamos acreditado y de los salarios. El valor de la mesada depende del número de semanas y de los salarios que hayamos tenido durante nuestra vida laboral. Por eso nos van a promediar o los últimos 10 años o toda la vida laboral para ese ingreso base de liquidación. Y sobre ese ingreso base de liquidación nos aplican un porcentaje que se llama tasa de reemplazo, mientras que en el régimen de ahorro individual es qué capital tiene. Dependiendo del capital, vamos a calcular su expectativa de vida, la de sus beneficiarios, y de esa manera determinamos el valor de la mesada. Es una diferencia gigante. No, pues qué más diferencia que esa, doctora Paula. Está con nosotros Nelson en Robledo. Gracias por acompañarnos, Nelson. Bienvenido. ¿Y cuál es su pregunta? Sí, gracias por el programa. Mi pregunta va a ser tratar de ser concreto. Sí, señor. En este momento yo estoy afiliado a Colpensiones. Desde el 2011 me trasladé por venir. Sí. Y hace poco me calificaron por invalidez y me dieron una calificación, pues, la que necesito para, pues, de más de como el 56%. ¿De qué? ¿56? Sí, el 56%. Ah, bueno, supera el 50%. Sí. Y cumplía pues todos los requisitos. Pero resulta que en el momento que la fecha de estructuración, en el momento de la fecha de estructuración, que fue en el 96, yo me había trasladado de Seguro Social a Porvenir. Sí. Y la resolución que me llegó en estos días dicen que Colpensiones no tiene competencia para resolver esa pensión. Sí. Entonces quería saber. ¿Qué puede hacer en este caso? Sí, exactamente. Señor Esa es la pregunta. Nelson. Yo cuelgo y los escucho por el televisor. Por supuesto, señor Nelson, y gracias por compartir su caso con nosotros, doctora Paula. Bueno, don Nelson, resulta que en su caso, la idea es que le haga la petición al fondo a Porvenir y una vez Porvenir se pronuncie, puede pronunciarse negando, diciendo que usted en este momento está afiliado al régimen de prima media y que es Colpensiones quien debe definir, o puede reconocerla, ¿cierto? Si es negando, entonces se debe proceder a presentar acción de tutela contra ambos para que el juez de tutela decida
quién va a ser el competente y no sigan como tirándose la pelota, como decimos, entre uno y el otro. Entonces la idea es que usted inmediatamente radique la solicitud ante Porvenir para que, si le es negada, podamos ejercer esa acción de tutela y definir ese caso de manera inmediata. Muy bien. Diferencias entre regímenes pensionales es el tema de hoy en Su Caso en Casa. Nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015 para que ustedes sigan participando. Doctora Paula, vamos con otra diferencia. Bueno, otra diferencia es que cuando uno llega a la edad de vejez, que son 57 en mujeres y 62 en hombres, si no tenemos las semanas para pensionarnos o el capital suficiente para pensionarnos, entonces en el fondo privado nos dan devolución de aportes, ¿cierto? Si no tenemos derecho a la pensión, nos dan devolución de aportes. Cuando hablamos de devolución de aportes, es devolución de todos sus aportes con rendimientos y todo el dinero de los bonos pensionales. Mientras que en Colpensiones no nos dan devolución de aportes, sino indemnización sustitutiva de vejez, que se liquida de una manera totalmente diferente, y en ese caso, pienso que es de algunas de las ventajas que tiene el régimen de ahorro individual es la devolución de aportes. Es muy superior una devolución de aportes de un fondo privado a una indemnización sustitutiva del régimen de prima media. Ahí van viendo ustedes las diferencias y hagan una balanza a ver dónde consideran que se deben quedar, si se trasladan o no, aunque ya está más que claro, lo hemos hablado también acá en varias oportunidades en el programa. Está con nosotros Ramiro Eslava, que se encuentra en la ciudad de Bucaramanga. Gracias por acompañarnos, Ramiro. Saludo especial para nuestros televidentes allí. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Sí, señor, su pregunta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre pensión por invalidez o pérdida de capacidad laboral? Muy buena pregunta. Gracias, don Ramiro, por acompañarnos. Doctora Bueno, Paula. don Ramiro, resulta que la pensión de invalidez es una prestación económica que se le otorga al afiliado que reúne los requisitos para acceder a la pensión de invalidez. ¿Y cuáles son los requisitos? Primero, tener una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Y segundo, tener el número mínimo de semanas exigido dependiendo de la fecha de estructuración de la invalidez. Entonces, la pérdida de capacidad laboral es el requisito necesario, tenerlo en más de un 50% para acceder a la pensión de invalidez. Doctora Paula, qué clase tan buena la de hoy. Yo creo que ustedes también tienen la misma sensación, hemos aprendido bastante en el programa. Yo los invito para que estén todos los días con nosotros en este horario 6:25 de la tarde y puedan participar con sus inquietudes y resolver tantas dudas que tienen frente a diferentes casos que pasan en nuestra vida cotidiana. Regresamos a Su Caso en Casa. Gracias por continuar con nosotros y con el tema del día, las diferencias entre los regímenes pensionales. Muy importante, además, tener los siguientes datos para recordar frente a este tema. En Colombia existen dos regímenes pensionales, el régimen de ahorro individual, que es privado y en el que las pensiones son manejadas por las administradoras de fondos de pensión, y el régimen de prima media, que es público y es administrado por Colpensiones, antes Instituto de Seguros Sociales. El traslado de régimen es aquella posibilidad jurídica otorgada a los afiliados al Sistema General de Pensiones para que, previo cumplimiento de ciertos requisitos, se les permita optar o cambiar alternativamente entre el régimen de prima media, administrado por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual manejado por los fondos privados. Con el objetivo de respetar el consentimiento informado, es deber legal de las administradoras de fondos de pensiones suministrar a los afiliados una información suficiente, completa, clara y oportuna sobre las reales implicaciones de cambiar de régimen y sus posibles consecuencias futuras. En su obrar, dichas administradoras tienen incluso el deber del buen consejo, que las compromete a un ejercicio activo al proporcionar la información, dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aun si fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que lo perjudica. Y a esta hora saludamos a María Isabel. Bienvenida, está en el municipio de Bello. Gracias por acompañarnos y su pregunta. Muchas felicitaciones por el programa. Gracias, María Isabel. Doctora, me salgo un poquito del tema, pero es para hacerle una preguntita. Por supuesto. Una persona que lleva 25 años en una empresa y le faltan 4 años para pensionarse, ¿la pueden despedir o la cobija este código, que esa ley que salió nueva,
de la persona que no la podían echar del empleo hasta faltándole 3 o 4 años para pensionarse. 25 años en una empresa y le faltan 4 años para pensionarse. Ahora, sí. la pregunta es, ¿la pueden despedir? Doctora Paula, gracias. María Isabel por acompañarnos. Sí, muy amable. Bueno, existe el fuero para una estabilidad laboral de prepensionado y nos protegen durante los últimos 3 años anteriores a la fecha de cumplimiento de requisitos. Solo o sea, 3 años. 3 años anteriores, exactamente. ¿Esa es la respuesta? Esa es la respuesta. 3 años anteriores, lleva 4, le faltan 4 todavía, entonces o sea que en este caso sí tendría un riesgo. Esperemos que lleguemos al fuero. Muy bien. La doctora Paula nos acompaña hoy por primera vez en el programa. Paula Andrea Escobar Sánchez, como les decía, es abogada especialista en pensiones y es momento de hablar también de su oficina de abogados. Hablemos un poquito, doctora Paula, de Es Tu Futuro, así se llama su oficina. Así se llama nuestra empresa, Es Tu Futuro Abogados. Es una empresa dedicada a la representación administrativa y judicial de personas naturales contra los fondos de pensiones o las entidades públicas o empleadores en general, ¿cierto? En sus reclamaciones de sus derechos laborales y pensionales. ¿Cuánto tiempo llevan? Llevamos en el mercado desde el año 2003, o sea que bueno, ya estamos cumpliendo 14, 15 años. Experiencia y credibilidad. Tenemos mucha experiencia, mucha credibilidad y lo más importante es que tenemos una cobertura muy amplia porque estamos ubicados en varias ciudades del país. Sí. Estamos en Medellín, estamos en el eje cafetero, estamos en Manizales, estamos en Pereira y estamos en Cali. Y bueno, dentro del portafolio de servicios que ofrecen está claro que son especialistas en el tema de pensiones. Somos especialistas en pensiones y en derecho laboral. Sí. Lo manejamos también. La idea es que las personas, como les digo yo mucho a quienes nos visitan, actualmente no representamos empleadores, nos gusta representar a las personas naturales, a quienes nos están viendo, a quienes nos llaman, porque la verdad que es la población que más desprotegida está, que menos asesoría tienen y los más necesitados en este tema de derecho laboral y pensional. Entonces representamos personas naturales en sus reclamaciones. Bueno, y las personas que en este momento nos están viendo y que quieren ampliar la información sobre dónde los encuentran, cuáles son las direcciones, ya mencionamos algunas ciudades donde ustedes hacen presencia y cuáles son los teléfonos. Exacto, estamos en Medellín, en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental frente a la clínica Soma, en la oficina 501. Y el teléfono es 514-1187, 514-1187. Muy fácil, 514-1187 y también en redes sociales. Exacto. En redes sociales estamos en Facebook como Es Tu Futuro, Abogados en Pensiones, y en Instagram estamos como Es Tu Futuro Abogados. También pueden visitarnos en nuestra página web www.estufuturo.com.co y ahí pueden observar los teléfonos y direcciones de todas nuestras oficinas. De hecho, tenemos una línea de WhatsApp para asesorías. ¿Cuál es? 310-665-8193. 310-665-8193. Doctora Paula Andrea, qué gusto que nos haya acompañado hoy en su caso en casa, sobre todo para resolver las inquietudes de los televidentes frente al tema de regímenes pensionales. Esperamos que haya quedado muy contenta y que nos vuelva a acompañar en otra oportunidad. Claro que sí, muchas gracias. Es muy interesante el programa y recuerden que estamos en las otras ciudades para que nos visiten. Muy bien. A ustedes gracias por su compañía. Feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.